Foresight es diseñar el mañana, y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana. Hola familia y amigos de 4S, bienvenidos a una edición más del podcast de Forecast. Y en esta ocasión tenemos invitado a Fer Orozco de la empresa Río Capital. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Bien, Jorge, gracias. ¿Tú? También muy bien, gracias. Bueno. Oye, Fer, a ver, primero es bien importante platicar un poquito de nosotros, que sepan quiénes somos. Para todos aquellos que no me conocen, soy director del Departamento de Desarrollo de Negocios en 4S. En este departamento, pues hacemos una puntual consultoría sobre las finanzas inmobiliarias y hacemos concursos arquitectónicos. Entonces, el propósito de este podcast es platicarles un poquito del tema económico, del tema financiero, qué es lo que está pasando en el mundo. Sabemos que hay diferentes cosas que están pasando, que están repercutiendo en la construcción, en el desarrollo, en el área comercial. Y como les platicaba, en esta ocasión nos vamos a enfocar en el tema financiero y económico. Entonces, Fer, platícanos un poquito de ti. Gracias, Jorge. Yo soy Fer Orozco, soy el director de operaciones de Río Capital. Que Río Capital es una banca de inversión boutique enfocada al real estate en México. Esperamos próximamente en América Latina. Y bueno, pues lo que nos dedicamos es a levantar capital, deuda, capital a proyectos de inversión en México y entender los factores económicos, entender el tema de las finanzas del negocio, cómo va su involucramiento en la economía. En el momento que está saliendo, es importantísimo para nosotros poderlos ayudar, ¿no? Súper, padrísimo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, encantados. Bueno, a ver, un tema bien importante que me gustaría profundizar es ¿qué está pasando con la economía? Vamos a hablar primero de la potencia en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Hay recesión? ¿Habrá recesión o no habrá recesión? ¿Qué es lo que lo está ocasionando? Hay diferentes opiniones sobre esta futura recesión que se está esperando. Hay economistas que dicen que sí habrá y otros economistas dicen que no habrá. Según los economistas de la Fed, dijeron que se tiene más de un 50% de probabilidad de caer en una recesión y 2/3 de probabilidad que se vea afectada la economía en los 2 siguientes años. ¿Por qué ha pasado esto? Porque ahorita estamos en un porcentaje de inflación muy alto que no se ha visto en los últimos 40 años. Anteriormente teníamos una tasa del 1.75 y en la última reunión que tuvo la Fed hubo un aumento del 0.75 que ha sido el más grande en los últimos 28 años. Esto hace, como sabemos, que lo que ocasiona la inflación es que estos costos se vean, o los costos en general de los productos de la canasta básica o los productos básicos, se vean muy afectados. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, considero a título personal que sí va a haber una recesión, pero siempre las recesiones vienen de dos lados. Uno es la recesión económica y otro es la recesión mental. La recesión emocional que te lleva a la toma de decisiones en el día a día. No es que tú te voltees a ver al banco, a ver qué dice el presidente de la Reserva Federal o aquí en Banco de México para tomar una decisión. Si tú percibes riesgo, porque tu vecino te está diciendo que viene una recesión, pues tú lo empiezas a sentir. Es un factor inverso al FOMO. El fear of missing out. Aquí es al revés. Oye, no quiero estar en temas de riesgo, no quiero estar ahí. Y eso es lo que guía la toma de decisiones económicas. Entonces yo percibo a la gente, me percibo a mí mismo como con cautela. Y esa cautela te lleva a no tomar decisiones de compra. Y al final las decisiones de compra pues, te van pegando en la economía. Aparte, ese es un efecto de lo que va a ir pasando. Pero sí lo que comentas es, estamos en un fenómeno mundial, se ve directamente en Estados Unidos, pero el tema de la inflación, incluso Japón tiene 1000 años que no tenían inflación, casi siempre estaban en inflación cero, y ahorita ya están teniendo inflación. Entonces es un fenómeno nuevo que no solo es México, sino es a nivel mundial, y la forma que tienen los gobiernos de contrarrevar este tema de la inflación es el control de la tasa de interés, para tratar de minimizar que el flujo efectivo a la economía se ralentice un poco. Y bueno, pues aquí vienen varios factores, mi querido Jorge. Si ustedes lo piensan, ¿qué ha pasado en el tiempo de la pandemia cuando estuvimos encerrados? Pues nos encerró el mundo, no solo México. Y al encerrarnos, pues dejamos de producir bienes, dejamos de extraer minerales, dejamos de
servicios, etcétera. Y entonces cuando la gente empezamos a tratar de retomar nuestra vida habitual, oye, pero pues yo quiero seguir comprando como estaba comprando antes de. Pero sabes que hoy ya no hay litio, ya no hay microchips para los coches. Ahorita si ustedes van a pedir un coche se tardan, ¿qué? 4 o 6 meses, mi querido Jorge. Y es un poquito el ejemplo. Entonces, ¿qué tiende a pasar en general con los precios? A mucha demanda y poca oferta, pues la inflación sube, o sea, el precio sube, porque, pues, oye, está escaso material, por si en este caso el litio que decíamos, está escaso y pues se va a subir el precio. Y así el ejemplo que pongamos en cada uno de los materiales. Para mí esta es la percepción que está pasando un poco pues, a nivel mundial, ¿no? Y entiendo que vamos a platicar un poco México, cómo está la perspectiva, pero esta lógica pues, es en general. Sí, exactamente. Ahorita platicábamos un poquito que comparto esa perspectiva contigo en donde la crisis del 2020 fue derivada, y lo platicamos, ¿no? Que fue derivada de una crisis de salud. No fue una crisis ocasionada por desempleo, no fue una crisis ocasionada porque la gente no tuviera dinero. Fue un tema... Una burbuja financiera como en 2008, ¿no? Exactamente. O sea, algo de manipulación de mercados. No, aquí fue algo... Fue algo que nos pegó a todos, primero en salud, y al encerrarnos todos, pues oye, van a bajar las compras, dejaste de salir, dejaste de consumir, y eso ocasionó que muchas empresas se vieran afectadas y por ende, por supuesto, que mucha gente quedó desempleada, mucha gente, pues todo lo que ya sabemos que sucedió en el 2020, ¿no? Entonces ahorita platicabas algo bien importante, y más adelantito vamos a platicar de esto en específico, es qué es lo que ocasiona una recesión. Entonces, una cosa bien importante que ahorita platicabas es, yo creo que es un factor bien importante, es lo que la gente está pensando que es lo que vaya a pasar con la economía. Entonces, la gente está pensando que vamos a entrar en una recesión. ¿Qué es lo que ocasiona? Que la gente deje de invertir, que la gente deje de apostarle en el stock market, que la gente deje de mover su dinero por este miedo, ¿no? Entonces, una recesión, bueno, por lo menos creo que está ocasionando la recesión, o un tema bien importante, es que la gente es la que lo está ocasionando. Además de otros factores, por supuesto, ¿verdad? Que ahorita vamos a platicar. Por ejemplo, una de estas, o sea, entramos a la siguiente parte, que es qué es lo que ocasiona una recesión, ¿no? Además de esto que platicábamos, de que la gente lo está ocasionando al tener este miedo y lo que la escucha en la radio, lo que escucha de otros decir, hay dos temas bien importantes. Número uno, la contracción económica, que se rige a través del GDP. Y la otra parte es la tasa de desempleo. En estas últimas 12 recesiones que ha habido en Estados Unidos, estos dos factores han sido los principales causantes de esta recesión. Lo que ahorita está pasando es que sí hay una contracción muy fuerte en la parte de la economía, regido por el GDP. Sin embargo, la tasa de desempleo no ha sido muy afectada como se ha visto en años anteriores. Inclusive se tenía una tasa del desempleo del 4%, e inclusive en un reciente análisis cambió a un 3.6%. Por lo tanto, es que están habiendo empleos y la gente está generando dinero, ¿no? Y esto... Que la necesidad de los productos, perdón que te interrumpa, adelante. La necesidad de los productos está. Cuando vemos mucho desempleo, quiere decir que los productos que cierta compañía ofrece pues no son necesarios en ese momento de la economía. Hoy, después de este shutdown que nos hicieron del encerrón de la pandemia, pues dejamos de producir, dejamos de hacer, no quiere decir que no se necesitara. Entonces, al momento que reactivas, regresa el mercado a decirte, oye, es que sí lo quiero. Y entonces la demanda de empleos pues se mantiene, pero es por la demanda de servicios que hay atrás. Entonces, sí, lo que nos está pasando es que, bueno, pues sí regresó esta tendencia a comprar, pero se va a ver ralentizada. No va a estar en el ritmo que quisiéramos para recuperar niveles prepandémicos. Y esto que estamos comentando justamente es la definición de lo que sería este estancamiento de la economía, esta recesión famosa, porque después de entrar a esto, todo el mundo esperamos como un rebote natural, ¿no? Oye, se hundió, dejamos de producir y vamos a reactivar switch on y todo el mundo a comprar y la madre. Pues no, lamentablemente vinieron factores extra, ¿no? Y perdón si te robé la palabra, me Jorge. No, adelante. Pero pues la guerra inventada por Putin en medio de todo este desmadre, pues
No sé si eso se dice. Pero bueno. La guerra. Esta guerra inventada por Putin en medio, la guerra económica entre Estados Unidos y China, bueno, pues todos son factores que nos van pegando, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que para causar una recesión, pues tienen que haber varios factores, ¿no? Entonces ya platicamos de tres. Platicamos sobre esta recesión creada por la gente, que lo que hace es que contrae las inversiones y eso hace que la economía no crezca. Hablábamos del desempleo y hablábamos también del tema del GDP, ¿no? Que cómo se ha ido contrayendo, que es un muy buen indicador para saber si viene una recesión o no. Y además de eso, hay otros factores que ahorita platicabas que son bien importantes. Número 1, el problema energético. Número 2, la guerra entre Rusia y Ucrania, que ahorita te voy a dar unos datos bien importantes y bien interesantes que investigamos. Y número 3, el problema de la cadena de suministro. Voy a profundizar un poquito en los dos, que sí me gustaría platicarles unos datos importantes, enfocándonos un poquito ahora sí al tema de construcción en este punto en específico, de la guerra de Rusia contra Ucrania. La guerra de Rusia contra Ucrania ha traído problemas y aumentos muy fuertes en los costos de construcción. ¿A qué se debe esto? Rusia es uno de los productores más grandes del mundo de diferentes materiales. Por ejemplo, en aluminio es el segundo mayor productor del mundo. Cuenta con el 6% de la producción mundial. En cuanto a cobre, Rusia produce el 3.5% del total mundial. En el acero produce el 4%. Y el níquel, que sirve para hacer acero inoxidable, es el mayor productor con 7% del total mundial. Entonces, imagínate que suenan porcentajes muy chicos, pero si lo vemos en un total global, digamos que es de los siendo el mayor productor, afecta para todas las otras economías. Haciendo un análisis un poquito de los costos de construcción, en porcentaje, hemos visto que de enero del 2019 a enero de este año, hubo aumentos y ha aumentado muchísimo más, ¿no? Pero de comparación de estos años, de enero del 2019 a enero del 2022, el hierro y el acero ha aumentado un 77.5%. Los productos de plástico, no tanto como el acero, pero han aumentado un 22.2%. El aluminio, 74%. Y productos de aceros industriales, el 98.2%. Haciendo una comparativa de la varilla corrugada, ha aumentado un 53.6%. Y con el tema del concreto, que hablando un poquito en economía local, además de los factores mundiales, aquí en Monterrey hay mucha producción de concreto. Entonces, por un tema de ambiental, han aumentado los impuestos ambientales, por lo tanto, este costo del concreto ha aumentado muchísimo. Entonces, digamos que tenemos que el aumento en los costos de construcción de obra civil per se representan de un 55 a un 60%. Entonces, imagínate que del total de tu obra, el 55 y 60% representan obra civil. Y eso es lo que más se ha venido afectado. Y volvemos otra vez al punto inicial, que ha sido ocasionado por muchas otras cosas, pero sobre todo por la guerra entre Rusia y Ucrania. El otro tema importante, que es súper importante, que ahorita platicabas un poquito de eso, es de la cadena de suministro. La cadena de suministro, pues, se ha visto muy afectada por el tema de la pandemia. Por el tema de la pandemia, hemos visto que los productos se tardan más en llegar y cada vez somos más exigentes en querer las cosas ya. Algo que platicabas bien importante es sobre cuánto tiempo te tarda en llegar un carro, ¿no? Toma meses. Y te dije un tiempo estándar, o sea, hay unas cosas increíbles creo que dije 4 meses, ¿no? Pero hay unas cosas increíbles de tiempos de respuesta impresionantes. Sí, definitivamente. Hasta yo creo que se ha ido hasta un año en poder tú tener tu carro. Pero no solo eso. Los tractocamiones, que son los que mueven los materiales aquí en la economía mexicana,
o en las economías en general, ya cuando estamos dentro del territorio, lo que te mueve el camión son esos tractocamiones mismos que no hay producción. Y entonces y hay una demanda fuertísima eso. Sí, correcto. Todo eso te afecta a temas inflacionarios. Exactamente. Entonces, yo creo que todos estos temas han sido, pues, súper importantes en poder llegar a definir y poder llegar a la conclusión de esta recesión en Estados Unidos, que va a ir afectando los diferentes mercados y va a ir afectando sobre todo en México, ¿no? Al ser un país vecino y un país en el que dependemos mucho para el comercio, automáticamente Estados Unidos entra en una recesión, automáticamente México entra en una recesión, ¿no? La clásica, ¿no? A ellos les da gripa, a nosotros nos da neumonía. Esperemos que no sea tan grave. A ellos les da COVID y nos las van a pegar a nosotros. Exacto. Entonces, creo que estos temas de platicaba que son bien importantes. Y ahora sí, enfocándonos un poquito más en el mercado México. Decíamos que si Estados Unidos entra en una recesión, México entra en una recesión. ¿Cómo ves tú, mi estimado Fer, si México entra en una recesión, qué le va a pasar a la industria del real estate? ¿Qué va a pasar con los desarrollos inmobiliarios? ¿Qué va a pasar con las tasas, con los créditos hipotecarios? ¿Qué va a pasar sobre todo con los créditos puentes para todos aquellos desarrolladores? ¿Es buen momento para desarrollar? ¿No es buen momento para desarrollar, para construir? ¿Cómo ves este tema? Híjole, varias preguntas, mi querido Jorge. Son varias cosas, correcto, sí. Déjame irlo bajando poco a poco. A ver, voy a empezar la última pregunta y me voy hacia atrás. Es buen momento, creo que se ha platicado varias veces y aquí en Grupo 4 son expertos en la parte de mercado, pero México el gran tema es que hay demanda de vivienda, o sea, la oferta está muy por debajo de lo que se requiere. Hay que entender muy bien, como siempre se dice, en dónde está esa demanda real. ¿Y qué quiere decir esa demanda real? Oye, pues si yo tengo mi familia y necesito moverme a mi casa, tengo una demanda real de vivienda. Si el desarrollador siempre se apega a eso, entiendo que la crisis puede ser complicada o una recesión puede ser complicada, pero si la demanda está, es un tema elástico e inelástico, o sea, es lo necesito. O sea, independientemente de cómo esté el tema mundial, es lo necesito. Entonces, es buen momento, sí, siempre y cuando estés entendiendo bien el mercado y en dónde está la demanda. Claro. Si te metes a ofertar donde está sobreofertado, donde no hay alto desplazamiento, pues es complejo, ¿no? Yo creo que también este tema nos pega en varias fases del desarrollo inmobiliario. O sea, si hablamos un poquito de la adquisición de terrenos, el terreno puede ser una oportunidad de compra. Siempre en tiempos de crisis es una oportunidad muy buena porque la gente que está invertida en el terreno lo quiere vender y si tiene otras necesidades es el momento que van a querer vender. Entonces, para el tema de tierra puede ser un gran momento, ¿no? Para los que tengamos visión de aprovechar el momento, no todo es malo, ¿no? Es un tema importante y bueno, pues creo que en varios podcasts y en varios de los información que siempre se provee, pues siempre hablamos de este tema, la posición del Land Finder. Es un momento clave y es donde tenemos que tener el lápiz bien afilado y con la mira puntual, porque en esa parte es concreto. Ok, ya tienes ese perdón que te interrumpa antes de que pase tu siguiente idea, porque un tema que acabas de tocar, súper importante y súper controversial, que no quiero profundizar, nada más lo quiero decir. Estás diciendo que es momento de compra de tierra. Y un tema que después hablaremos de esto, no en este podcast, seguramente en otra ocasión. Nada más quisiera concientizar a estos inversionistas en qué valor. Eso es bueno. Es un tema súper importante, que otra vez no es para el día de hoy, pero sí quiero que se lleven esto aquellos inversionistas o potenciales compradores que nos estén escuchando. La tierra tiene, yo siempre lo digo de esta manera, no es tan así, pero siempre lo digo de esta manera. Un terreno tiene dos valores, está el comercial y está el del negocio. Es tipo el del negocio, o sea, el del negocio está más cercano a la realidad del mercado por la situación económica que pueda haber, ¿no? Tal cual. Entonces, tal cual. Como dices, es un tema profundo y seguramente en otro podcast se puede ampliar la explicación, pero normalmente mi experiencia, no sé, la tuya, mi querido Jorge, esa diferenciación entre valor mercado y valor de negocio
hay muchas veces, y sobre todo en grandes ciudades, que el valor puede estar bastante separado uno de otro. Exactamente. Y siempre la recomendación es, entiende el valor residual que necesitas para tu negocio. Exactamente. Porque, pues, es desarrollo inmobiliario en lo que nos movemos. Un terreno vale lo que le puedas poner encima. Correcto. No vale lo que mi vecino vendió. Es correcto. Pero bueno, es otro punto bien delicado, bien importante que después tocaremos. Es otro cantar. No. Gracias. Pero bueno, volviendo a decir, o sea, en esa etapa de compra es un muy buen momento de empezarlo a ver. ¿Qué seguiría en el desarrollo inmobiliario? En la parte de licencias y permisos, yo creo que la autoridad, incluso hasta la de Ciudad de México, que ha sido bastante complicada, yo he estado viendo cómo los proyectos están buscando reactivarlos, porque normalmente cuando viene un factor de desaceleración, pues normalmente le pega a la industria de construcción inmediatamente, pero también el vehículo que más rápido se activa para recuperarnos es construcción, ¿no? Porque es lo primero que va y que tiene un termómetro importante. Entonces yo por la parte de licencias quisiera pensar en el overall, que no vamos a tener ningún problema, vamos a tener más bien un gobierno que apoya, habrá honrosas excepciones, pero en general ese. Y entrando ya a la parte de desarrollo, a la parte de construcción, ahí sí tenemos impactos que hay que entenderlos. Justamente, ¿cómo nos puede pegar la inflación, la cadena de suministros? Pues bueno, desde no tener el material a tiempo y eso nos puede atrasar la obra. Dos, el tema de inflación, el tema de que, lo acaba de decir Jorge, algunos materiales que se nos puedan ir 50% es una locura. Tu plan de compra, el poder tener, cómo vas a hacer negociaciones con proveedores para que te puedan, de cierta forma, beneficiar a que lo tengas y que no se te salga de control la obra. Yo creo que es un tiempo de dar certeza. No creo que sea un tiempo que nos dé miedo. Es un tiempo de entender certezas y a lo mejor no es el momento de maximizar rendimientos, etcétera. Más bien es un tiempo de certeza en el flujo efectivo, que es un tema que platicamos tú y yo ahorita fuera del aire, importante, y es importantísimo tenerlo en cuenta. Y esto que me lleva, a lo mejor es tiempo de entrarle con un poquito más de certeza en términos de capital, no dejarlo todo tan abierto a mercado, a ver cómo me va. Pues ya encontraré material en el mercado. No, hombre, ese ya encontraré es el que te hace comprar, sí, pero con 30-50% de variación. Entonces, ese tema de compra hoy, mi querido Jorge, yo lo veo, o sea, cómo te proteges de estos riesgos, primero es entenderlo, aceptar que existe, aceptar que va a estar. No necesariamente que los economistas lo digan. Tu vecino de enfrente, el de al lado de todo el mundo, lo vamos a percibir, vamos a decir, oye, los precios están subiendo, y entonces necesitas protegerte en este tiempo, pero vuelvo a decirlo, no creo que sea un tiempo de no hacer. Correcto. Al contrario, es tiempo de hacer, pero con cabeza fría y cómo lo haces. Bien. Perdón que te interrumpa, y algo que quisiera complementar. Muchos clientes me buscan y me dicen, Jorge, ¿qué hago? Están subiendo los costos y pues no puedo vender más caro porque mi estudio de mercado que nos hicieron, la verdad es que no me lo permite. ¿Qué hago? No construyo. Y le dije, mira, te recomiendo, o sea, y eso lo vemos a nivel mundial, como ya dijimos, los costos están aumentando. El mercado no se ha movido. El mercado sigue siendo tu mismo mercado que fue el año pasado. O sea, no por estos aumentos quiere decir que tú puedes vender más caro. Porque la lógica común te dice, aumentan los costos, pues yo le subo el precio. No necesariamente. El tema financiero para el análisis de un proyecto inmobiliario es súper importante. Porque sí, al final del día, y tienen toda la razón, al final del día son sumas y restas. Ingresos menos costos igual utilidad. Pero la inteligencia no está ahí, está en lo que tú decías, en el flujo efectivo, es decir, en tu estructura de capital. Es decir, oye, a ver, ¿cuánto dinero necesito yo meterle? ¿O cuánto dinero le voy a pedir al banco? Medir tu riesgo financiero, porque al momento en que tú solicitas un crédito, tu riesgo financiero va a ser altísimo. Ahorita con el tema de la incertidumbre, si es o no recesión que platicamos ahorita, y justo por eso empezábamos, esta plática así, hace que tu proyecto, pues sí, en números se vea bien bonito, pero cuando lo traes a la realidad, tu estructura de capital te puede matar. Entonces, súper importante lo que ahorita decías. Sí, lo vivimos y pues normalmente decimos en los proyectos inmobiliarios que todo el mundo se va por el render bonito, las ventas. Este baile que nos queda claro a todos, el baile lo pagan las ventas, o sea, el vender nos saca de esta inversión, nos metemos a la inversión en el terreno, pero nos sacan las ventas, es importantísimo, pero el cómo llego allá es la estructura de capital, es tu flujo efectivo y es lo que te permite pues vivir como tal, ¿no? Entonces sí considero que es una época donde evidentemente los bancos van a andar con cautela, con mucha cautela, venían con cautela del COVID, porque pues hubo muchas reestructuras de proyectos que se dio el escenario que nadie pensábamos. Me dijo Jorge, nadie teníamos en un modelo de sensibilidad, en un modelo de un FODA,
Oye, ¿me puede pasar una crisis tipo COVID? Nadie. Digo, no sé si hasta sea sano hasta meterlo, no lo sé, o sea, a ese punto no quisiera llegar. Pero evidentemente pues pegó y muchos proyectos, la estructura de capital los terminó de hundir pese a la crisis, mi querido Jorge. Porque muchos proyectos decían, las ventas y las preventas me van a sacar y no necesito crédito o pongo poco capital. Y al momento de cualquier movimiento que hubo, y en este caso mercado, COVID, te encierran y no hubo preventas, muchos proyectos en la panza de los bancos se frenaron. Muchas veces me dicen compañeros de la industria que tienen muchos otros en el mercado, me dicen, oye, pero pues si el mercado está y todo esto, ¿por qué el banco no se mete? Le digo, es que una cosa es lo que dice el mercado y otra cosa es qué tiene el banco en la panza. O sea, el banco está viviendo la cartera vencida, está viviendo que los desarrollos no se venden, está viviendo que no le pagan, está viviendo que hay atrasos en la obra. Entonces el banco está con miedo. Y es muy reactivo el banco a miedo. El banco, yo siempre lo he dicho, parte del peor escenario de riesgo y siempre trata todo proyecto de cómo lo va acercando a una zona de inversión. Por eso esa famosa como de tener grado de inversión es lo mismo, ¿no? Hacen una estructuración y bueno, si lo hace el banco, ¿por qué no lo haces tú? ¿No? O sea, siempre es una política que yo siempre le he dicho mucho a mis clientes o a mi equipo, si el banco tiene consideraciones de riesgo, ¿por qué nada más ellos? Exacto. O sea, en teoría, al momento de tú entrar a un proyecto de inversión, tu capital tiene más riesgo que el banco. Y te importa más porque es tuyo. Pues quiero pensar que así es, ¿no? Entonces es un tiempo de entender cómo tu estructura de capital se tiene que adaptar al momento, mi querido Jorge. Correcto. Porque sí puede ser, no veo, por lo menos ahorita, sí veo que se van a ralentizar, los análisis van a pasar más. En la pandemia, ¿qué me pasó al momento de tratar de llevar proyectos a la banca? El banco hacía, oye, ¿qué estudio de mercado traes? ¿Cuánta absorción traes? No, pues que traigo 4 al mes. Digo, exageré el número, pero bueno, traigo 4. Ok, el área de análisis de riesgos del banco que hacía, pon la absorción a la mitad y dime cómo se ve el flujo efectivo. Te imaginarás que hay muchos rojos, que quiere decir que te hace falta capital, y entonces el banco decía, necesito que le metas más dinero por si pasa. Claro. Entonces, es un poco extendido ese análisis al hoy. Si la recesión sigue, pero partamos de un proyecto que es bueno, viable a mercado, viable en absorciones, viable a todo, tienes que estar preparado ante esos movimientos que se den por mercado, la precisión del banco se pueda dar, ¿no? Y aquí es tema de estructura de capital, pero pues también viene por medio de la tasa de interés, mi querido Jorge. Correcto. O sea, decíamos a la introducción del tema que Estados Unidos ya levantó su tasa a niveles récord y en un tiempo corto. ¿Qué están tratando de hacer? Controlar la inflación. O sea, ese es un reto. Toda economía necesita controlar la inflación porque si no se empieza a dar la crisis en las personas, pero la crisis financiera. O sea, por eso la tasa es importante y la sensibilidad de hacerlo es importante y el momento. ¿Qué están buscando? Control. Esto me lleva a dos caminos, dos tipos de proyectos. El común en general en México nos va a pasar que la tasa se va a ajustar. En México, si Estados Unidos se mueve rápido, nos tenemos que mover mucho más rápido y en un spread mucho mayor. Entonces, ustedes lo han estado viendo en las noticias, se ha estado subiendo la tasa. ¿Eso a qué deriva? Tu tasa del costo de desarrollo se va a subir. Eso es efecto inmediato. Pero el segundo efecto es que las tasas de hipoteca se van a ajustar. No son inmediatas, tú lo sabes, porque la colocación del dinero de hipotecas se va a bonos de 10, 20 años, claro, pero va a tener un ajuste. La ventaja o la solidez que ve en México al momento que estamos hablando, otra vez, partimos de la demanda, el banco quiere financiar la compra porque hay demanda y también quiere financiar la hipoteca de la adquisición de vivienda. Entonces, sí traemos buenos números de colocación. La banca ya ha dicho, oye, no pretendemos ralentizar la colocación de créditos de hipoteca, que creo que ese es un mensaje que a mí me tranquiliza mucho, es de los que yo más monitoreo, porque es lo que guía el dinero para dónde va y cómo se está colocando. Sí va a haber un ajuste en la tasa, pero lo decía, si la gente que necesita vivienda lo va a adquirir, pues lo va a adquirir pese a este movimiento de la tasa, que no va a ser tan dramático en la hipoteca, pero en tu costo como desarrollador inmobiliario, el costo de financiamiento de la obra, ahí sí te va a pegar, mi querido Jorge. Y el segundo comentario que te iba a hacer, aguas con proyectos en destinos turísticos que están enfocados al second home. Quería llegar a eso, sí, está bien interesante. Ese está cañón porque no solo son tus riesgos de la economía nacional. Yo entiendo, y me lo han dicho muchos amigos, que hay los proyectos en playa que les va a poca madre y que son un tema aparte de México, sí, pero dependen mucho del momento.
el momento del inversionista que está, Tulum creo que es un gran ejemplo, Tijuana o proyectos de ese estilo, donde el comprador principalmente el proyecto depende de ventas al extranjero, europeos, americanos, canadienses. Es casi siempre el 80%, no sé tú qué no has visto, pero casi siempre tiende a eso. Sí, y sobre todo en Tulum. En Tulum ha sido un mercado en donde yo creo que ya no, el turista ya es extranjero, ya no es mexicano, siendo en México. Sí. Por eso hace 2 años, 1 año fui a Tulum y los precios están exagerados. Y sobre todo en dólares, ¿verdad? Porque tu mayor turista es el extranjero. Claro. Eso pasa con las inversiones en Tulum, no solamente en Tulum, ¿no? Pero en toda esa zona, lo cual afecta. Claro. ¿Y por qué digo aguas, mi querido Jorge? ¿Cómo aguas? Porque están adquiriendo ellos un lujo fuera de donde vives. Ahora hay que preguntarnos cómo es donde él vive. Si pensamos, por simplificar el análisis, en un americano, él donde hoy vive, pues tendrá su chamba, pero pues habrá que entender de dónde viene y todo el tema. Pero la forma natural en la que te adquiere a ti un desarrollo inmobiliario en Tulum, yo siendo extranjero, lo que hago, no tramito una hipoteca directa, no se puede. Lo que necesito hacer es, mi casa que tengo en Estados Unidos, la hipoteco para tener un crédito de liquidez. Y normalmente ese tipo de créditos, que es destino libre, son tasas un poco más altas. No es la tasa de adquisición que es más barata. Pero ahora mi tasa es más alta. O sea, pese a que por producto, por lo que lo voy a usar es alto, ahora va a ser más alto por los incrementos en la tasa de la Fed. Pero ojo con lo que está pasando allá. Aquí en México, pues hemos estado acostumbrados a que suben 1 punto, bajan 2 puntos, pues son por puntos porcentuales. El cambio fuerte, pero no es tan drástico. En Estados Unidos en porcentaje es bajo. Se está duplicando, triplicando la tasa de interés, mi querido Jorge. Entonces, el miedo que va a sentir el americano de decir, oye, voy a hipotecarlo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner en riesgo mi patrimonio, de donde vivo, donde viven mis hijos, por adquirir un bien de lujo en México. Ya empieza a sonar un tema de riesgo. Pero independientemente de la disponibilidad del dinero, creo que en Estados Unidos no hay tema, pero ese costo te guía las decisiones económicas de la gente, y entonces aguas con proyectos en la playa que ahorita sí se pueden llegar a ver comprometidos. A lo mejor hoy que estamos platicando este podcast, me van a decir, oye, yo estoy vendiendo, no pasa nada. No, pero es que es un efecto que se va vendiendo acumulativo, y empieza otra vez este tema de la recesión en la vivencia de la gente y cómo toma decisiones. Entonces, pues aguas con ese tipo de proyectos. Lo veíamos en una plática de un comité de Río. Oye, pues a lo mejor la recomendación es, si tu desarrollo puede sustituir al banco en tasas, en condiciones, y que tú le des el financiamiento, pues está muy bueno, porque entonces sí le puedes resolver a esta gente que a lo mejor le sigue interesando, pese a la recesión, comprarte. Pero al yo sugerirte esto, mi querido Jorge, vas a requerir más capital. Exactamente. O el retorno de tu capital se va a ver comprometido a más plazo. Entonces, tu estructura de capital cambia y eso al final del día te puede llegar a terminar de afectar. Y yo creo que es un gran aprendizaje de este podcast. O sea, esta crisis, ¿qué pasa? O sea, tu estructura de capital se tiene que ser flexible para afrontar la crisis. Exactamente. O sea, todo esto va relacionado a lo que llamamos second home. Totalmente. ¿No? Entonces tú piensas, oye, mi segunda casa o este lugar que yo quiero utilizar 5 veces al año, pues vale la pena. ¿Cuánto me va a costar adquirirla? Y vale la pena para utilizarla 5 veces al año ahorita con este tema de las tasas que están aumentando. Hablando en específico de ese mercado, creo que como tú dices, ¿no? Se va a ver afectado, valdría la pena a lo mejor meter un poquito más de capital, porque seguramente el banco o te presta muy caro o no te presta, ¿verdad? O tu ritmo de ventas. Ese es el tercer componente. Que bueno, que tienes toda la razón, porque al final del día, pues tú quieres apalancarte lo más que puedas, ¿no? Todos queremos, ¿no? Todos queremos, claro, así, claro. poder usar el recurso del de enfrente más que el mío, pero son tiempos en donde hay que entender el riesgo, y mal que bien tu recurso propio, pues te da certeza, ¿no? Que es lo que yo decía. Bueno, mi querido Fer, la verdad es que ha sido un tema súper interesante. Podemos platicar aquí, yo creo que todo el día. Es correcto. Hay muchas cosas en las que hay que profundizar, hay muchas cosas que analizar. Quisiera hacer mención específica sobre el tema financiero, sobre cómo tú puedes llevar a cabo un proyecto inmobiliario ante esta incertidumbre.
La idea, como les decía, los costos sí van a seguir subiendo, el mercado no se va a mover. La idea es armar un buen análisis financiero en donde esta estructura de capital la puedas pues balancear. Exactamente, de tal manera que no nos coman las tasas, no tengas mucho riesgo financiero y pues la clave es meter capital, ¿no? Si te ves afectado por las preventas, te ves afectado por la tasa del banco, es aumentar un poquito más de capital, que no necesariamente, estoy hablando de una manera en cómo tú puedes estructurar. Simplificando la idea, tienes razón, pero bueno, no necesariamente, ¿no? Exactamente. Creo que lo importante es, como dices, el análisis financiero previo. Creo que es donde mucha gente quiere correr. Porque sí, lo que sigue. Espérame. La gran pregunta que se responde en este momento, lo decíamos, es entender la gran pregunta de qué pasa si. O sea, ok, pues estoy viendo que es negocio, si compro tanto, vendo tanto, pues es negocio, está bien. Lo decíamos, que todo el mundo pues, ya se vio un millonario haciendo una proforma sencilla. ¿Cómo llego allá? Lo decíamos, te involucra el flujo efectivo, y ese flujo efectivo es cuánto deuda tienes, cuántas preventas vas captando en el tiempo, cuánto capital tienes tú que poner. Y bueno, esta combinación de recursos es importante. ¿Qué pasa si no te dan el crédito? ¿Qué pasa si las ventas son más lentas? ¿Qué pasa si mis costos son mayores? ¿Qué pasa si puedo hacer compras fuertes desde un inicio, asegurar materiales? Te lo adelanto, tu necesidad de capital va a ser mayor. ¿Cómo la vas a fondear? Exactamente. Pero el qué pasa sí es importante hacernos esa pregunta, y más en estos tiempos, mi querido Jorge, porque otra vez el negocio, pues a priori es negocio. O sea, va a seguir siendo negocio siempre y cuando lo perfiles a un buen nicho de mercado que hoy sigue demandando vivienda. Pero entender ese qué pasa si el modelaje financiero, mucho de lo que tú haces, y en Río partimos de lo que tú haces en tu equipo para nosotros levantar capital y entender el qué pasa si, para poder entender escenarios. Ese es el gran momento de entender tu estructura de capital hoy, vivirla y hacerla flexible y entender hoy qué pasa si. Exactamente. No responder preguntas de ¿qué me pasó? O sea, no es qué me pasó, es ¿qué pasa si llega este escenario? Y la forma de controlar un riesgo es, uno, entenderlo, medirlo y hacer acciones que lo puedan mitigar. Porque lo que siempre les digo a todos mis clientes, el Excel soporta todo. Yo el día de mañana te puedo hacer millonario en papel. La realidad no. Jorge, yo soy millonario en papel. Si te dijera la cantidad de proyectos que he hecho en Excel, soy más rico que Jeff Bezos. Pero no, la realidad, o sea, el Excel te aguanta todo. Y aguas con modelar para el Excel, ¿no? O sea, hacer el negocio modelado para el Excel. Aguas con eso, porque otra vez el mercado es el que te dice cómo, y entender dónde estás. Creo que ese, te lo repito porque se lo digo mucho en este clientes, ¿qué pasa si? Ese es lo que hay que preguntarnos hoy. Oye, ¿es negocio? O vuelvo a decirlo, es un momento de hacer negocio, sí, y habrá que entender las oportunidades de hacerlo, pero ¿qué pasa si se me ralentizan ventas? Y otra vez todo esto que acabamos de comentar. Exactamente. La cadena de suministro es todo. Correcto. Pues muy bien, mi Fer, pues yo creo que cerramos. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que es una plática súper interesante. Ojalá podamos coincidir nuevamente, planearlo nuevamente para seguir platicando del tema, platicar sobre temas financieros, de cómo mejorar el rendimiento de tu proyecto inmobiliario, cómo acercarnos con los bancos, de qué manera solicitar ese capital que nos pudiera hacer falta, o esa deuda. Y pues bueno, te agradezco mucho el haber estado aquí. Gracias por estar aquí y gracias a toda la gente que nos está escuchando. Este fue un podcast más financiero por parte de 4S y Río Capital. Muchísimas gracias, estimado. Gracias, Jorge. Abrazo a todos. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo a tu forma. Esto fue Forecast.